Hola chicos, ya estamos por aquí de nuevo. En este nuevo video tutorial vamos a ver el concepto de fracciones equivalentes y en él hablaremos también de diferentes maneras de comprobar o de encontrar fracciones equivalentes y resolveremos algunos ejemplos que nos pueden poner en algún ejercicio. ¿Qué significa que dos fracciones sean equivalentes? Tenemos dos fracciones a partido por b y c partido por d. Podemos decir equivalentes cuando son iguales. ¿Qué significa eso? Pues cuando representan la misma cantidad. Habitualmente, cuando nosotros buscamos fracciones equivalentes, el primer concepto que nos explican es que para comprobarlo podemos hacer los productos cruzados, diciendo así que el producto de A por D es igual al producto de B por C. En este caso, pues estos serían los productos cruzados. Cuando yo era pequeño se decía producto de medios igual a producto de extremos. En un ejemplo sencillo, pues por ejemplo 2/3 es equivalente a 4/6, ya que 2 por 6 es igual que 3 por 4. En ambos casos estos productos cruzados son igual a 12 y eso demostraría que estas dos fracciones, 2/3 y 4/6, al hacer sus productos cruzados nos dan un resultado igual. Ampliar fracciones es calcular otra fracción que sea equivalente con términos que sean mayores. La manera de encontrar estos términos mayores es multiplicando por el mismo factor tanto al numerador como al denominador. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos la fracción 3/4, podemos encontrar fracciones equivalentes a ella, por ejemplo, multiplicando por 2. 3 por 2 son 6, 4 por 2 son 8. Otra vez por 2. 6 por 2 son 12, 8 por 2 son 16. Desde la inicial, multiplicar por 3, 3 por 3 son 9, 4 por 3 son 12. Todas estas fracciones serían fracciones equivalentes. Como podemos ver, en este caso, pues como hemos dicho, hemos multiplicado por 2, hemos multiplicado por 2 o hemos multiplicado por 3. También podríamos decir, por ejemplo, que para pasar de la primera a la tercera fracción, en el fondo hemos multiplicado por 2 y por 2, y eso significa que hemos multiplicado por 4. 4 por 4 son 16, 3 por 4 son 12. De la misma manera, pero en sentido contrario, podemos hacer el proceso de simplificación o reducción de fracciones. Simplificar una fracción no es ni más ni menos que ir calculando otra fracción equivalente en la que numerador y denominador los hemos dividido por un número que es múltiplo de los dos. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos la fracción 30/90, podemos ir viendo como si estuviéramos haciendo la descomposición factorial en factores primos, que por ejemplo 30 y 90 ambos son números múltiplos de 2. Si 30 lo divido entre 2 me da 15, si 90 lo divido entre 2 me da 45. Ya no son múltiplos de 2, pero sí que vemos que son múltiplos de 3. 5 y 1 son 6, 4 y 5 son 9, ambos por tanto son múltiplos de 3. Si 15 lo divido entre 3 me da 5 y si 45 lo divido entre 3 me da 15. Ya, aunque el 15 es múltiplo de 3, el 5 no lo es. Seguimos buscando factores que sean comunes, divisores que sean comunes, y así vemos que los dos por acabar en 5 son múltiplos de 5. 5 dividido entre 5 me da 1, 15 dividido entre 5 me da 3. Esta fracción ya no la podemos simplificar más, porque el 1 y el 3 no tienen ningún otro divisor común aparte del 1. Con ello, a lo que hemos llegado es a la fracción irreducible, que es aquella en la que ya no se puede seguir simplificando. Digamos que este sería el método más estándar, ir dividiendo entre divisores comunes siguiendo el orden de los factores primos. Pero las matemáticas también están hechas para gente astuta o para gente perezosa. Nosotros nos podríamos haber dado cuenta de que el máximo común divisor, que a lo mejor no se ve a la primera, pero si observamos estos números, el 90 es múltiplo de 30 o el 30 es divisor de 90. Y entonces podríamos haber pasado directamente de 30/90 a un tercio, porque al dividir entre 30, que sería el máximo común divisor, 30 entre 30 es 1 y 90 entre 30 son 3. Si no somos tan astutos, pues a lo mejor sí que nos damos cuenta de forma fácil que 30 y 90 son múltiplos de 10, y con eso paso a la fracción 3/9, y de ahí
pasar a la fracción 1/3 dividiendo por 3, pues sería una cosa también bastante rápida. Otra manera de comprobar si dos fracciones son equivalentes es hacer su representación en la recta numérica. Yo he cogido las fracciones 3/4 y 6/8, que sé que son equivalentes, 3 por 8 son 24 y 4 por 6 también son 24, y las voy a representar en la recta numérica. Así, si he representado dos rectas numéricas entre el 0 y el 1, vemos que las fracciones son fracciones propias y las puedo representar de esta manera. Si yo divido el 0 y el 1 por la mitad y otra vez por la mitad, estoy dividiendo esa fracción entre el 0 y el 1, esa porción de segmento de la recta numérica entre el 0 y el 1, en 4 partes iguales. Si además en la recta numérica de abajo lo divido a su vez cada una de ellas entre 2, lo estoy dividiendo en 8 partes. De esta manera, si yo cojo el valor 3/4, pues en la recta de arriba sería este punto. Y si cojo el valor 6/8, en la recta numérica de abajo es ese punto. Como vemos, ambos puntos están a la misma distancia del 0. Esta distancia son iguales y por tanto estas dos fracciones son equivalentes. Veamos ahora qué ocurre con la representación en superficie. En este caso he cogido la fracción 3/4 y la fracción 12/16, que veo que son equivalentes con uno de los métodos que hemos visto anteriormente, que es el método de ampliación, porque en ambas, multiplicando por 4, obtengo la segunda a partir de la primera. Si yo hago una representación de una unidad completa del mismo tamaño, la divido en 4 partes para representar esta fracción y la divido en 16 partes para representar esta otra fracción, y tomo las partes correspondientes en cada una de ellas, vemos que a la hora de dibujar esta parte, 1, 2 y 3 partes de las 4 posibles, es equivalente a toda esta. Como vemos, lo que se representa aquí es que 3 de las 4 partes son equivalentes a 4 y 4, 8 y 4, 12, a 12 de las 16 partes posibles, y la representación en superficie es la misma. Vamos a ver los dos últimos métodos que a mí se me ocurren, nos sirven para comprobar fracciones equivalentes. Seguro que hay 20 métodos más, yo los que conozco son estos. El primero, ver que cuando hacemos la cuenta, cuando hacemos el cociente, porque una fracción, no olvidemos que es una división, que es un cociente, el resultado decimal es el mismo. Si por ejemplo cogemos la fracción 3/5 y la fracción 12/20, que podemos ver fácilmente que son equivalentes, 3 por 20 son 60 y 5 por 12 también son 60, cuando nosotros hacemos las divisiones, 3 dividido entre 5 y 12 dividido entre 20, 3 entre 5 en principio me cabe a 0, aquí añadiría un 0, perdón que lo he dibujado muy chiquitito, y 30 entre 5 es 6. Y 12 entre 20, pues 12 entre 20 en principio me cabe a 0, añado un 0 y 120 entre 20 es 0,6. Por lo tanto, 3/5 es igual que 12/20, ya que su resultado es igual a 0,6. De esta misma manera podemos pensarlo en porcentajes. Si conocemos que, cogiendo las mismas fracciones, los dos primeros números después de la coma decimal representan el porcentaje, pues 3/5 y 12/20 son a su vez el 60% de la unidad. Vamos a ver por último unos ejemplos de posibles actividades típicas que nos pueden solicitar respecto a fracciones equivalentes. Nos podrían pedir comprobar si estas parejas de fracciones son equivalentes y podemos utilizar las diferentes estrategias que hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, en la primera se puede ver de manera muy fácil que 8 por 3 son 24 y que 12 por 3 son 36. Es decir, en este caso podemos verlo por el método de la ampliación, porque hacer los productos cruzados 12 por 24, 8 por 36 sería un poquito más penoso. Podemos por tanto concluir que sí son fracciones equivalentes. En el segundo caso podemos hacer los productos cruzados, ya que son números pequeños. 4 por 3 y 10 por 7, estos son 12, estos son 70, por lo tanto no son iguales y por lo tanto esa pareja de fracciones no son fracciones equivalentes. En el tercer caso vemos otra vez que los números a comparar entre las dos fracciones para hacer los productos cruzados son números grandes. De un vistazo rápido se puede ver que 15
por 2 son 30 y podemos buscar a ver si ese mismo factor multiplicar por 2 en los numeradores nos da el resultado en la segunda fracción. 23 por 2 son 46 y eso es distinto de 40, que era el valor esperado para que las fracciones fueran equivalentes. Por lo tanto, estas dos fracciones pues tampoco son equivalentes. Últimos ejemplos. Otro tipo de ejercicios es unos ejercicios con igualdad de fracciones en el que no conocemos un numerador o un denominador y nos dicen cuál debe ser el valor de la variable. En este caso la hemos llamado R en todos los apartados para que esas dos fracciones sean equivalentes. En el primer caso vemos que de 4 a 24 nosotros podemos multiplicar por 6. Por lo tanto, si queremos saber el valor de R en ese caso, multiplicamos 3 por 6, tenemos 18 y por tanto la fracción 18/24 sería equivalente a 3/6. Siguiente ejemplo, vemos que 72 entre 9, eso me da 8. Por lo tanto, también podemos ver que para pasar de 56 a R lo podemos calcular como 56 dividido entre 8. Eso es igual a 7. Y así la fracción 9 séptimos es equivalente a 72/56. En el tercer caso, pues lo que vemos es que de 15 a 150 podemos pasar multiplicando por 10. En este caso vamos de la segunda fracción a la primera, porque la incógnita está en la primera. Y así la R la obtenemos de multiplicar 8 por 10, que son 80. Último ejemplo, lo prometo que este vídeo ya está quedando un poquito largo. Podrían habernos pedido un ejercicio en el que nos lo pusieran en forma de texto y hubiera que plantearlo un poquito más, como pudiera ser este. Busca fracciones equivalentes a 12/8, una con denominador 10 y otra con numerador 45. La primera, por ejemplo, lo que estaríamos planteando es: busca una fracción equivalente a 12/8 en la que el denominador sea 10 y el numerador, pues no lo sé. Eso es lo que tengo que plantear. La forma más rápida que se me ocurre, pues 12 por 10 y dividido entre 8. Para simplificar esto, yo veo que 8 es 4 por 2. En el 12 tengo un 4 y en el 10 tengo un 2. O sea que se va a quedar simplificado como un número. Si queréis lo detallamos más. 12 es 2 por 2 y por 3. 10 es 2 por 5. Y el 8 es 2 por 2 por 2. Estos tres doses se quedan totalmente simplificados y al final esta fracción, el valor de x que estamos buscando es 3 por 5, 15. Y la fracción que nos pedían, no olvidemos que nos estaban pidiendo una fracción, no el valor de una x. La fracción que nos pedían es por tanto 15 décimos. En el segundo caso, pues el planteamiento sería similar. Buscamos una fracción equivalente a 12/8 de forma que su numerador sea 45 y al denominador lo llamamos x. En este caso x será 8 por 45 y dividido entre 12. Nuevamente yo veo que abajo hay un 12 y arriba en el 8 tengo un 4, está incluido en el 12, y en el 45 tengo un 3 que estará incluido en el 12, es decir, 4 por 3 y arriba 4 por 2 que sería el 8 y 3 por 15 que sería el 45. Simplificando, el 4 con el 4, el 3 con el 3, lo que me queda es 2 por 15, que esos son 30. Y la fracción que estoy buscando, por lo tanto, es 45/30. Espero que este vídeo os haya hecho aprender un poquito y como siempre os digo que lo podéis ver tantas veces como necesitéis, pararlo, darle para atrás y eso os ayudará a aprender y a afianzar estos contenidos. Muchas gracias por escucharlo. Gracias por verlo.